Hola a todos, bienvenido a un nuevo video de nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una pregunta inquietante. ¿Será Georgia la nueva Ucrania? Imagina esto, un país pequeño pero estratégico, situado entre Europa y Asia. Se encuentra en el ojo del huracán de una gran disputa geopolítica. Las calles de su capital arden con protestas y su gobierno está bajo una intensa presión internacional. ¿Les suena familiar? Podría ser Ucrania en el 2014. Pero esta vez estamos hablando de Georgia en el 2024. En estas últimas semanas, Georgia ha estado viviendo momentos de alta tensión política. Protestas masivas, represión y detención han sacudido la capital Tiflis. Todo debido a una controvertida ley aprobada por el Parlamento, la Ley de Transparencia sobre Injerencia Extranjera, también conocida como la Ley contra Agentes Extranjeros. Esta ley, impulsada por el primer ministro Bidzina Ivanishvili y su partido Sueño Georgiano, han sido comparadas con la legislación vigente en Rusia desde el 2022. Pero ¿por qué esta ley ha generado tanto alboroto? ¿Por qué hay quienes dicen que Georgia está siguiendo los pasos de Ucrania hacia un conflicto mayor? En este video vamos a desentrañar las complejidades de esta crisis y analizar si Georgia está realmente en riesgo de convertirse en la próxima Ucrania. Para entender la actual crisis en Georgia, primero debemos retroceder en el tiempo y examinar los antecedentes históricos y el contexto geopolítico que han moldado la situación actual. Para comenzar, debemos recordar que Georgia, situada en el cruce entre Europa y Asia, ha sido históricamente un campo de batalla entre grandes potencias. Desde la antigua Persia y el Imperio Otomano hasta la Unión Soviética del siglo XX. Después de la disolución de la URSS en 1991, Georgia se independizó, pero no sin conflicto. En el 2003, Georgia fue testigo de la Revolución de las Rosas, un levantamiento pacífico que derrocó al presidente Edvard Shevardnadze y llevó al poder a Mikhail Saakashvili, un líder pro-occidental. Este movimiento fue parte de la Revolución de Colores, que sacudieron a varios países ex-soviéticos, con Ucrania viviendo su propia Revolución Naranja en el 2004. Sin embargo, la transición no fue nada fácil. Saakashvili enfrentó desafíos internos y externos, incluyendo una breve pero intensa guerra con Rusia en el 2008, por las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Estos territorios, con el apoyo ruso, declararon su independencia, aunque solo han sido reconocidos por un puñado de países, entre ellos la mismísima Rusia. ¿Les suena familiar? En este contexto, la actual crisis georgiana con la Ley de Transparencia sobre la Injerencia Extranjera parece un eco inquietante de las tensiones pasadas. El primer ministro actual, Irakli Kobakhidze, y su partido Sueños Georgianos han promovido esta ley que obliga a las ONGs y medios de comunicación que reciben más del 20% de su financiamiento del extranjero a registrarse como agentes extranjeros. Los críticos argumentan que esta ley es un intento del gobierno de Ivanishvili de controlar y reprimir a las voces disidentes, similar a las tácticas empleadas por Rusia. Además, temen que con esto aleje a Georgia de su camino hacia la integración con la Unión Europea y los acerque peligrosamente a la órbita de Moscú. En cambio, los defensores de la Ley de Transparencia sobre Injerencia Extranjera sostienen que esta medida es crucial para proteger la soberanía y la seguridad nacional de Georgia. Argumentan que la influencia extranjera puede desestabilizar el país y que es necesario garantizar la transparencia en las actividades de la ONG y medios de comunicación que reciben financiamiento externo. Además, los defensores argumentan que en varios países, incluidos Estados Unidos y algunos Estados miembros de la Unión Europea, tienen leyes similares que requieren la transparencia en el financiamiento de las ONGs y medios. Por ello, Georgia simplemente está alineándose con estándares internacionales para proteger su democracia y estabilidad. En este ambiente tan polarizado, el Parlamento de Georgia ha aprobado definitivamente la controvertida ley, después de un proceso legislativo marcado por un veto presidencial que fue superado. Esta decisión ha agudizado la división interna del país, dejando a muchos con la incertidumbre de si Georgia seguirá una trayectoria similar a la de Ucrania, en su búsqueda por definir su futuro político y geopolítico. A medida que las tensiones políticas aumentan, el futuro político de Georgia pende de un hilo. Las elecciones parlamentarias que se avecinan serán un punto crucial en la trayectoria del país. ¿Qué futuro crees que elegirán los georgianos? ¿Podrán consolidar su soberanía política? ¿O será una pieza más de intercambio en este tablero geopolítico mundial? Déjanos tus comentarios y muchas gracias por quedarte hasta acá. Hasta la próxima.